Gracias. Gracias, gracias, infinitamente gracias otra vez por estar aquí en tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Y no voy a comenzar el video sin antes mandarle un saludo especial hasta Boquerón, Chiriquí, a mi amiga Mayra Espinosa y su hija Yanelis Ríos Espinosa. Tenía que comenzar el video mandándole saludos a la gente linda que me sigue en el canal y que me apoya. Gracias a todos los 39,000 y tantos, 300 y tantos suscriptores que tenemos en el canal que me apoyan diariamente con el contenido que estamos subiendo. A veces decimos cosas que no le gustan a algunos, me lo han escrito, está bien. A otros coinciden conmigo. Yo sí quiero dejar bien claro, y lo repito otra vez, la intención de mi canal no es de repente, y esto puede sonar mal, pero no quiero sonar mal con esto. La intención de mi canal no es quedarle bien a la gente. La intención de mi canal se llama Reacciona You Know. Reacciona You Know es que el You Know está reaccionando. Y mi reacción puede ser distinta a la tuya. Es lo que trato de decir. A veces el mismo político coincido con lo que dice, otras veces no. Por eso digo siempre que no existen políticos buenos y malos. No existen personas buenas y malas. Esto no es cómics, esto no es anime. Esto no es Marvel. Estos no son los Avengers. Mayer Mirachi. Estos no son los Avengers. El mundo no es una payasada. El mundo real es gente que hace cosas buenas y esa misma gente también hace cosas malas. Entonces, poniendo las cosas en su lugar desde un principio, coinciden algunas veces conmigo y me lo han dicho, otros no. A veces no. Está bien. Hay gente que sí, que lo que yo diga no le gusta. Ya esos son haters. Está bien. Yo necesito haters en mi canal. Eso le da más realce aún todavía al canal. Mientras más haters, mejor. Por supuesto que sí. Porque esa es la gente que más ve mis videos. Que no lo entienden. Los haters son los que más ven mis videos. Incluso que los suscriptores activan la campanita y están pendientes de todo lo que digo. Esto funciona aquí y en todas las redes sociales. Es necesario. Es necesario. El hater es como una ciudad. Y esto va a sonar feo, pero bueno, yo lo voy a decir igual. Este es como una ciudad que está creciendo y mientras más crece, hay más gente en situación de calle. Esa gente que son los bien cuidados. Bueno, esos son mis haters. Gente que vive su mundo alterno, paralelo y que piensan que su realidad es la realidad absoluta. Pero hay diferentes aristas. Y aquí en tu canal You Know, vamos a ver un punto de vista distinto de Benicio Robinson. Vamos a escuchar lo que dice el polémico, controversial y que yo he dicho en más de no sé cuántos videos yo he hecho en contra de Benicio Robinson. Yo creo que ya perdí la cuenta de todo el palo cerrado que le he dado a Benicio Robinson y todo lo que yo intenté hacer para que no saliera como diputado. Pero bueno, en esta ocasión vamos a escuchar lo que dice Benicio Robinson en su intervención por el presupuesto, el proyecto Ley 143, el presupuesto general del Estado para la vigencia del año fiscal 2025. Vámonos de una vez a darle play aquí a Benicio Robinson con mi refrescante, porque tiene que ser así. Así es, vamos a escuchar, porque a Benicio hay que escucharlo en something. Vale play. Pero bueno, ahora quieren echarle la culpa al ministro Alexander. Ojalá los que están ahí ahora en el ministerio, ¿me entiende?, pudieran estar a la altura que el ministro Alexander estaba. Es más, si Alexander estuviera ahí, con la edad que estuviera ahí presente. Se hubiera ido en la mañana y hoy estuviera ahí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que Chapman no aguantó el guaqueo? Pues que Chapman suda Chanel, Chapman suda Carolina Herrera, Chapman suda Louis Vuitton. ¿Me entiendes? Chapman es
Rabi Blanco 100% puro, de pura cepa. Yeyesada, eso no aguanta, está parado mucho tiempo hablando con lo que él considera. Obviamente, que estará por la cabeza de Cham. Yo quedo aquí hablando con esta gente. Yo debería estar en una reunión allá en Dubái, allá en Londres, en Nueva York, con gente de los Rothschild, con la gente de BlackRock. Yo tengo que hablar con gente así. No con esta gente, estos 71 chusmas que están. Sí, porque Chapman es de la ultra contra super yeyesada de Panamá. Y Benicio Robinson lo sabe y está tirándole ahí su hate a Chapman, que creo que también es PRD. O sea, que es para que tú veas lo polarizado que es ese PRD. Dios mío. Ellos tienen cómo defenderse. Pero nosotros que estamos aquí, ya estamos cansados, que para justificar algo le echemos la basura al gobierno que pasó. Pero si es verdad, Benicio, Dios mío, es que, y tú principalmente, Benicio, tú principalmente eres pieza fundamental del desastre que hubo, durante el quinquenio pasado en el gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo, cobarde, escondiéndose en el Parlacén, junto con el Dientón. Dios mío, pero qué nivel de descaro de Benicio Robinson. No se puede con Benicio. No se puede, Dios mío. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Seguimos. Miremos hacia adelante. Este presupuesto es para 2025. Y el 2025 no está el gobierno del PRD gobernando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero de algo que no te voy a dejar pasar es que por culpa tuya, de Raúl Pineda, que estaban en la comisión de presupuestos del quinquenio pasado y que todavía están, bueno, tú no, pero Pineda sí, haciendo desbarajuste de todas las chavadas que hicieron, estamos viviendo las consecuencias ahora. Qué bonito ahora salir y decir, bueno, Mulino, resuelve pues. Bueno, Chapman, resuelve pues. Ahí está, te la dejamos con uno. Y la vez pasada dijeron que cuando agarraron el gobierno de Varela estaban también en números rojos y cosas así. Pura bullshit, loco. Pura bullshit. Sinvergüenzura, loco. Benicio Robinson, Dios mío. ¿Hasta cuándo tenemos que soportarte? Este presupuesto tiene que ser ambicioso para eso. Uf. Benicio. Pero ahí está. Esta es la primera parte de Benicio. Tirando de todo ahí. Pero vamos a la segunda parte, que es la parte donde los niños, por favor, los niños de cristal, los niños progres de este país, el mundo woke que está aquí en este país. Si no sabes, búscalo, googlea, es fácil. Los niños woke, los niños loafer, los niños progres de este país, los niños de cristal, que uno no le puede decir nada porque, ¡ay, me rompiste en 20,000 pedazos! Así. Esos que no quieren que los bueyes jalen carreta, esos que no quieren que la gente monte a caballo porque ya se inventaron los carros. Dios mío, estamos viviendo en un mundo donde la gente no quiere que comas pollo porque el pollo tiene que morir de viejo. Si seguimos permitiendo esas soquetadas, este mundo se va a ir a la mierda. Y perdonen la palabra, pero de verdad, ya basta con tanto niño de cristal y sus boberías en las redes sociales. Dios mío. Vamos a escuchar aquí esta que no es apta para niños de cristal. Por favor, no escuchen esto. Pueden cambiar de canal. Pueden desuscribirse del canal si quieren también. No importa. Yo no los obligo, ¿eh? Les gusta la mala vida. Vamos a escuchar esto. Benicio le dice a los de Vamos, ni sumando a los 20 llegan a Juan Diego. Facto de salida. Anoche me gustó haber escuchado a uno mencionar de Juan Diego, que antes Juan Diego solo, pero ahora somos 5. Juan Diego solo le gana a los 5 que están ahí. Facto.
facto aquí. Acaba de soltar un facto. Una realidad, una verdad. Y cuidado a los 20. A los 20. Facto. Cuidado a los 20. Si ustedes quieren que reconozca una realidad, ahí tuvo, cada uno tuvo ahí. Claro. Dentro de eso tuvo Brose. Sí. Tuvieron todos los independientes. El otro agitador de banderas LGBT también. Pero siempre respetaron la ley. Sí. Eso de gritar aquí, eso de esto, ¿para qué? ¿Ustedes creen que son más hombres que los PRD o que los RM o que los Molina? ¿O es que venimos a debatir leyes o venimos aquí a chantallar y seguir que el pueblo siga creyendo que decirnos ladrón, decirnos maleante, ese es lo que va a convencer al pueblo? Aquí lo voy a ver a ustedes, eso que dicen que van a llegar 50, lo voy a ver aquí, para ver si los 50 llegan. Tal vez llegarán otros, pero... Allá la vida. Bueno, a ver, esta es la segunda parte de Benicio Robinson, personaje que no me gusta en lo absoluto, pero nuevamente tiró un facto, una realidad. Ya les dije que esta no es la parte para que la vean los niños de cristal de este país. Esos niños que no quieren que los güeyes jalen carretas. No, este video no es para ti. Ya esta parte del video no es para ti. Como lo he dicho 20.000 veces, Benicio Robinson no debería ser diputado. Benicio Robinson debería estar siendo investigado y subiendo y bajando escaleras en el Ministerio Público por tantas cosas irregulares que ha cometido. Pero no ha dejado de decir una gran realidad también. Para los que son partidarios y creyentes de que existe gente buena y mala en este país, que todavía viven en el mundo de anime, del K-pop y de Calle 7 y de novela turca y de La Rosa de Guadalupe, que ven estas cosas y se creen que el mundo es así realmente, y todos estos realities que no son ningún tipo de reality porque la vida real no es así. Esto es un show y la asamblea hoy en día es un show. Tengo que decir que ha dicho una verdad. Ni sumando a los 20 le llegan a Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez solo. Ahí no estaba, y eso que estaba Gabriel Silva, el que agita banderas. Ahí estaba Gabriel Silva, ahí estaba Brose, ahí estaba el otro Fernández. 4 diputados. Igual Kiria Chandler era suplente de Gabriel Silva. Ahí estamos hablando de eso. 4 diputados independientes, creo que 4 o 5, no sé, 4 o 5. Esos 4, pero Juan Diego Vázquez, solito, tirando pura ley, tirando facto, hablando con propiedad, sin tener que gritar, hablando con fundamentos siempre, sin tener que decir cachú, que no sé qué cachú. Sí, inaceptable la conducta de Jonathan Vega como diputado. Inaceptable también la de Tim Guardia. Por ahí me dijeron, no, estás defendiendo no sé qué. Papá, nuevamente, aquí es muy fácil señalar con el dedo. Si usted tiene prueba de que una persona en este país cometió un acto de corrupción, vaya a la entidad y demuéstrelo con pruebas, con argumentos, como ha hecho Zulay, como ha hecho Zulay Rodríguez. Va con papeles, va con documentos, como ha hecho Silvio Guerra, como ha hecho Roberto Ruiz Díaz. Y así hay un montón de excelentes abogados en este país como Whitney Ortega. Vaya, deje de hablar, deje de escribir paja en las redes sociales y vaya y ponga la denuncia. Si usted dice que fulanito o el otro o la fulanita son ladrones, vaya y demuéstrelo. Vaya y pruébelo. Pero no es el que aporrea mesa y el que dice cachuca, no sé qué, cachuca, no sé qué. El más malito que es lo que está diciendo ahí, por eso se la pusieron fácil. Se la pusieron fácil a Benicio ahí. Porque he dicho una verdad. No es el que hace más bulla o el que se cree que tiene más testosterona. O tiene las pelotitas rayadas. El más hombre, el más macho. ¿Verdad? El que va a tener la razón ahí en la asamblea. Eso es falso. Juan Diego no necesitó nada de eso. Y él solito,
consiguió muchas cosas positivas en la asamblea. Zulay Rodríguez está el otro ejemplo. Zulay sola, y eso que era PRD, y sigue siendo PRD, denunció muchas cosas, y ella es una de las que tuvo que ver con las manifestaciones de octubre y noviembre. Ella nos mantenía a todos, también Juan Diego, nos mantenían a todos informados de lo que estaba pasando. Estos vienen a imponerse, así no van a conseguir las cosas. Acuérdense que esto es consenso, esto es negociación. El bando de los buenos con los malos. Basta ya de ver anime y creerte que el mundo es un anime. Los buenos contra los malos, ¿qué es eso? El mundo real no es así. En el mundo real todos tienen intereses. Todos tienen intereses. Allí los 71 diputados tienen un interés. Ay, no, mi interés es el pueblo. Por favor. Por favor. Los 71 diputados tienen intereses de su partido o de su bancada, y también tienen intereses personales. ¿O tú crees que yo compro huevo para vender huevo? ¿Qué te pasa? Abre los ojos, panameño, panameña. Yo no gusto de Benicio Robinson, en lo absoluto. Pero ha dicho una gran realidad. No es aporreando mesa y haciéndote papeles de más machito en este país que tú vas a conseguir las cosas en la asamblea. No son mayoría y tienen que llegar a un consenso. No es con la prepotencia y la arrogancia con la que se muestran todos los días en las redes sociales y en los lobbies que hacen en los medios tradicionales, que obviamente son controlados por la oligarquía de este país. Abre los ojos. Despierta, panameño. En fin, la dejo ahí para que tú lo pienses, tú lo analices, y como yo no soy en otras redes sociales que andan bloqueando, acá yo sí te dejo ser libre y que tú opines. Solo que esta parte no era para los niños de cristal. You know, pra.